Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Aunque ayer el presidente López Obrador llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de su reforma energética, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido no se dejará presionar ni por el Ejecutivo Federal ni por el PAN. Hay primor a la vista, veremos qué opina la mesa. Hace 13 años, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral de cooperación y asistencia contra el crimen organizado, conocido como Iniciativa Mérida. La administración López Obradorista busca dejarlo atrás. ¿Cuál debería ser el destino de este proyecto? ¿Ha funcionado o no? Y anoche, el director regional del CIDE, Alejandro Madrazo, dio a conocer que fue removido de su cargo, esto debido a pérdida de confianza. Esto luego de expresar su apoyo a las y los investigadores de cátedras CONACYT. Veremos qué lectura da la mesa a este anuncio. Estos son los temas que veremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La coalición opositora, formada por PAN, PRI y PRD, enfrenta una prueba de fuego debido a la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador. Ayer, el Ejecutivo Federal llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de esta iniciativa y redefinirse, así dijo. Pero el líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido no se dejará presionar por nadie, ni por el presidente, ni por sus aliados del PAN. Veamos en contexto. El PRI tiene la oportunidad histórica de apoyar la reforma a la industria eléctrica del país. Eso dijo el presidente López Obrador, quien ayer llamó a las y los legisladores priistas a votar a favor de la reforma que envió al Congreso la semana pasada. Al ser una reforma constitucional, el proyecto necesita el apoyo de la bancada del PRI, pues Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para lograr la mayoría calificada. El líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo ayer mismo que su partido no se dejará presionar. Esto luego de que el Partido Acción Nacional, con quien formó la coalición opositora, le pidió votar en contra. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dijo que una alianza no son los dichos, son los hechos, y que si la alianza se sustenta en los hechos, es decir, si el PRI vota en contra de la iniciativa, la coalición seguirá funcionando. En junio, los líderes del PRI, PAN y PRD señalaron que su unión se mantendría durante los próximos años. Entonces Moreno señaló que en el Congreso su coalición sería fuerte y firme, pero ayer dijo que su partido decidirá su voto cuando tengan toda la información sobre la iniciativa y que no hay prisa. Sin embargo, la senadora priista Claudia Ruiz Massieu ya adelantó que su voto será en contra, mientras que el líder del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, reconoció que esta es una prueba de fuego para su coalición. Tanto el PAN como el PRD han dicho que votarán en contra de la iniciativa. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy contenta de verles en miércoles de Mariana. ¿Cómo están, queridas y queridos compañeros? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Muy buenas noches, Alfredo, bienvenido. Buenas noches, queridas, queridos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola, Mariana, muy buenas noches a todos y todos. ¿Bien y tú? Bien, también. Y María Clemente García, diputada federal por Morena y activista LGBT. Muy buenas noches, María Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muchas gracias por dejarme compartir este espacio nuevamente con ustedes. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Eder, comienzo este bloque contigo. Retomamos el tema de la iniciativa de reforma eléctrica por este llamado que hace el presidente López Obrador a que los priistas pues voten a favor y también pues por el papel que podría ocupar el PRI en la aprobación de esta reforma. ¿Qué decir del llamado del presidente? ¿Cómo lo ves tú? Es lógico, está claro que esta reforma es estratégica para el proyecto de la Cuarta Transformación Nacional y también está claro que necesitamos votos. Entonces el presidente ha construido una argumentación que además es bastante convincente. Yo creo que tiene razón en interpelar al priismo. Si todavía queda algo de priismo ideológico, pues que defiendan los principios fundacionales de su partido. Y el PAN está haciendo también su trabajo. O sea, ellos efectivamente tienen una alianza electoral que se tradujo, según lo que dijeron al inicio de la legislatura, en alianza legislativa, y además juntos PRI y PAN sacaron la reforma
energética que propuso Peña Nieto. Entonces me parece que el debate que se está dando es el lógico, es el que se esperaba. También el papel que juegan muchos medios de comunicación que han estado difundiendo las mismas mentiras en torno a la reforma energética del neoliberalismo, donde decían que las tarifas bajarían, que la competencia ayudaría a que tuviéramos mejor infraestructura, que habría más empleo, que habría más inversión, y nada de eso se concretó. Pero ahora aquellos que defendieron de esta forma la reforma de Peña Nieto atacan la reforma del presidente López Obrador, argumentando que se va a encarecer el precio de la luz, que no se va a impulsar la transición hacia energías limpias, cuando, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la reforma energética, la eléctrica que se quiere aprobar, podría garantizar que CFE utilice al máximo la potencia de las empresas, de las hidroeléctricas, de las presas hidroeléctricas que se tienen, y no hay energía más limpia y más barata que esa. Y hasta ahorita, por la reforma neoliberal, solo se puede usar el 40% de la capacidad de cada una de las 12 presas para generar energía. Entonces, el presidente está haciendo una ruta que no solamente permite que se garantice la soberanía energética, que el Estado vuelva a ser el rector de la energía eléctrica sin atentar contra los acuerdos y los contratos de empresas privadas. Está muy claro el papel de las empresas privadas también en esta reforma energética, y lo que me llama mucho la atención, ya les decía, me parece que las dos posturas están muy claras. Lo que sí me llama mucho la atención es la postura internacional. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no ha manifestado una posición formal. El mensaje que han mandado es de que están en la mesa de acuerdos que vamos a platicar ahorita en el siguiente segmento. No hay una disputa internacional hasta ahora por el anuncio, solamente algunos empresarios de España, algunos empresarios de Estados Unidos y, por supuesto, la oposición mexicana, que son los impulsores de la neoliberal reforma energética. Por lo demás, me parece lógico. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Pareciera que al interior del PRI, pues en efecto hay ciertas diferencias. ¿Qué dirías de las reacciones por parte, por ejemplo, del dirigente priista Alejandro Moreno, en contraste pues con algunos otros legisladores, como la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien se ha opuesto o ha dicho que votará en contra de esta iniciativa? También hay quien incluso ha afirmado que el PRI se podría convertir o se está convirtiendo de facto en un tipo partido verde que se alía con el gobierno, con el partido que está gobernando. ¿Es así? Bueno, el PRI está haciendo el PRI. El PRI está haciendo lo que suele hacer bien para ellos, para su consolidación, para mantenerse, como lo hemos visto desde que empezaron a perder mayorías legislativas en el 97. Esta es la forma de actuar del PRI, pero qué bueno que me pones el balón donde lo quería, que es en la cancha de Alejandro Moreno Cárdenas, del dirigente del PRI, porque esas disparidades que vamos a ver muchas, quizás menos, porque veamos también los movimientos que ha hecho Alejandro Moreno al interior del PRI. Se ha hecho prácticamente de todo el PRI, prácticamente la disidencia al interior del PRI está absolutamente relegada. Es un súper presidente, está en la Cámara de Diputados ejerciendo su función de diputado, y aquí está lo interesante. Alejandro Moreno Cárdenas, ya lo he dicho en este espacio, pero vale la pena recordarlo. A mí me tocó hacer una investigación en 2017 sobre el patrimonio inexplicable de Alejandro Moreno Cárdenas, sobre cómo entre 2002 y 2015 él mismo reconociendo que no tenía ninguna otra actividad empresarial, que su trayectoria había sido solamente en puestos menores del PRI, hasta que empezó a dar estos saltos a diputado, luego senador, diputado, otra vez gobernador, otra vez diputados, un político bastante audaz para su edad, acumuló un patrimonio inexplicable que con todo lo que ha ganado como servidor público no pudo haber adquirido, manipulando aparentemente precios de bienes que compró en Campeche, en su estado natal, 48,000 metros cuadrados de superficie, en el caso de su casita blanca que tiene en Lomas del Castillo en Campeche, con un valor, según él, superior a los 6.5 millones de pesos, que ya ha sido evaluado por algunas investigaciones periodísticas e incluso hay información de que por la propia Fiscalía General de la República, y así ya quiero oír, por más de 100 millones de pesos como costo real de esas propiedades y de esos inmuebles que tiene. Y esto es relevante porque antes de la elección, muchísimo antes, el año
pasado, cuando Alejandro Moreno todavía no era ni siquiera dirigente nacional del PRI, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por este enriquecimiento ilícito, misma que después supimos el año pasado, como por estas alturas, que había decidido no ejercer no ejercer la acción penal en contra de el dirigente del PRI, y que este año, en mayo, según información de Mario Maldonado en el Universal, otra vez empezaron a abrir la investigación. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno, con esa fiscalía no autónoma, tiene agarrado a Alejandro Moreno Cárdenas. Cualquier cosa que no le guste al gobierno del actuar de Moreno Cárdenas y de este PRI que ha construido, le va a costar la libertad al presidente nacional del PRI. Entonces, esas son las tensiones en medio de las cuales se está discutiendo o se está empezando a abrir la discusión y la negociación de la reforma energética. Lisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Coincides con este argumento que pone Alfredo sobre la mesa? ¿Cuál podría ser, con el escenario en el que nos enfrentamos, pues el destino del PRI? Y también yo pienso, a partir de esta reforma de aprobarse, pues el papel del PRI en otras discusiones en el Congreso, y si va a ser congruente con esta alianza opositora que fue con la que se promovió y contendió en las elecciones pasadas. Pues mira, es sumamente interesante analizar este tema porque la reforma es compleja, ya lo platicábamos el lunes, pero también porque el PRI es una bestia política que en sí es sumamente difícil de entender. La nota consignaba, yo creo que correctamente, que hay una división entre lo que es el PRI en el Senado y lo que es el PRI en la Cámara de Diputados. Lo vimos durante la legislatura pasada, había acuerdos a los que se llegaba con, digamos, a los que llegaba el propio grupo parlamentario priista en el Senado que no se cumplían en la Cámara de Diputados, porque hay una serie de grupúsculos en este PRI que cuando no está en el gobierno federal, cuando no está en la presidencia, pues tiende a atomizarse todavía más y a regionalizarse todavía más de lo que pues la tradicional disciplina con la que los conocemos cuando realmente ocupan el gobierno federal, pues se da, ¿no? O sea, no hay esa disciplina y ese voto compacto como cuando ellos gobiernan y tienen la presidencia. Hay un argumento que me pareció interesante que está en la prensa del colega Carlos Puig de Milenio Diario, en donde él dice, bueno, primero yo dudo todavía que la reforma vaya a pasar porque él cita fuentes cercanas a la presidencia donde dicen que la mayor utilidad de la reforma es la discusión pública y la posibilidad de movilización. Justamente Eder ya decía que el presidente apeló a esta parte ideológica del priismo y con una diatriba muy clara que está orientada hacia el tema de la movilización, que es ¿están con Cárdenas o están con Salinas?, ¿no? Y que ya sabemos que el presidente es muy poderoso para lograr ese tipo de simplificaciones, pero que al final del día terminan siendo muy útiles para poder polarizar y movilizar a la gente como el presidente quiere. Hemos dicho siempre aquí que el presidente es un genio de la comunicación. Pero incluso si no creemos eso y si creemos que realmente la reforma energética está pensada para todo lo que decía Eder, que sí es un proyecto soberanista, que sí es un proyecto nacionalista en el sector energético, lo otro que sí es cierto y que traía el colega en su columna el día de hoy, que me pareció sumamente interesante, es analizar quiénes son los líderes que están pidiendo que se escuche y también localizar los tiempos en los que se está dando esta discusión, ¿no? Al mismo tiempo que se está gestionando esta reforma constitucional, se está también negociando el presupuesto de egresos de la federación y por supuesto son los gobernadores priistas los que de alguna manera no quieren entrar en esa confrontación, no anuncian su voto en contra, pero tampoco a favor, piden escuchar al presidente para poder estar en mejores condiciones de negociación del presupuesto. Y eso creo que es una cosa que nos debería interesar, ya no por esta reforma en particular, ya no por el PRI en particular, sino para realmente ver cómo se hacen todas las negociaciones de todas las leyes en el Congreso en todos los momentos y particularmente en este periodo septiembre-diciembre. Bien, María Clemente, ¿tú cómo ves este tema? ¿Qué escenarios podríamos esperar por parte de la votación del PRI? Pues mira, me parece, Mariana, que darle el carácter definitorio al Partido Revolucionario Institucional me parece injusto para la reforma en sí misma, ¿no? Estamos hablando de soberanía energética, para que nuestro país tenga determinación de cómo explotar sus propios recursos naturales. Esta disyuntiva en este momento que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional es privilegiar justamente entre el interés nacional o de seguir apoyando los intereses de privados. No estamos en una lógica de pensar electoralmente como lo pretende hacer el Partido Acción Nacional presionando al PRI.
Pero ¿quién es el PAN? Es el partido que se dejó maiciar, como ya lo vimos en el sexenio pasado, para aprobar la reforma energética, y ya vimos que no tuvo ningún beneficio sustancial para el pueblo de México, ¿no? Acción Nacional es justamente quien está presionando al PRI en una lógica electorera para ganar elecciones, algo que al PRI no le ha resultado en esta coalición que tienen, porque no salieron absolutamente beneficiados de ser partícipes de esta coalición tripartita entre los tres partidos que están ahí, sino todo lo contrario. Muy bien pudieron ir solos y ganar absolutamente lo mismo. ¿Hacia dónde queremos ir en materia energética? Pues es falso lo que dicen, ¿no? De que la cuarta transformación no queremos las energías renovables. Claro que las queremos, primero el medio ambiente sí, pero pues ¿cómo vamos a hablar de energías renovables si no tenemos la potestad de nuestros propios recursos naturales, ¿no? De lo que se trata ahora es de recuperar la potestad de nuestros recursos para los recursos naturales que son del pueblo para el pueblo mexicano. De eso es de lo que se trata esta reforma, y por supuesto que el objetivo de la reforma es generar mejores condiciones y tarifas más bajas. Eder, habías levantado la mano, te pido brevedad, por favor. Sí, rápido. Creo que esta es la primera gran prueba de fuego para Dan Augusto, que es quien se está haciendo cargo de aterrizar la reforma energética. Él mismo la presentó, a diferencia de otros momentos en donde era Monreal o era Scherer. Y también me parece que sería muy convincente, el argumento de Lecona sobre el uso político de la justicia, si se nos olvidara que fue este presidente nacional del PRI, que es exgobernador de Campeche, el que trató de hacernos fraude electoral en Campeche, violentó a nuestros compañeros y compañeras en la campaña, fueron muy sucios en el proceso electoral, hicieron todas sus artimañas para tratar de hacernos fraude electoral. Si hubiera ahí un acuerdo, pues no hubiera sido tan complicado el proceso, que además era obvio que íbamos a ganar en Morena en Campeche. Entonces, sí me parece que hay un debate que se tiene que dar, y veremos al final las posiciones que toman. Por supuesto que tiene que haber movilización, porque también estos priistas o estos diputados que están nerviosos y que están indecisos, a lo mejor viendo el respaldo popular que hay en torno a la reforma, podrían tomar una decisión. Bien, pues efectivamente vamos a darle seguimiento a la discusión de esta iniciativa en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa. México busca cambiar la colaboración que existe con Estados Unidos en materia de seguridad y dejar atrás la etapa asistencialista que representa la iniciativa Mérida, así fue llamada. El canciller Marcelo Ebrard dijo que nuestro país no está pidiendo asistencia, sino un entendimiento simétrico y respetuoso. Regresamos a ver qué opina de esto la mesa de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Hace 13 años, México y Estados Unidos acordaron un plan de colaboración conocido como Iniciativa Mérida para combatir el tráfico de sustancias prohibidas y el crimen organizado detrás de estas operaciones. Estados Unidos acordó proveer a nuestro país y a las naciones centroamericanas recursos materiales y capacitación. A cambio, México se comprometió a combatir la corrupción y respetar los derechos humanos. Durante su administración, el presidente López Obrador ha dicho que busca dejar atrás este acuerdo. Veamos en contexto. México busca dejar atrás la iniciativa Mérida. Este martes, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la administración federal busca trabajar con Estados Unidos para lograr una estrategia de seguridad que no sea asistencialista, al informar que este viernes se realizará el primer diálogo de seguridad de alto nivel entre funcionarios de ambos países. Señaló que se buscará lograr con Estados Unidos un entendimiento simétrico y respetuoso. Añadió que, a diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo asistencia. La delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. En junio pasado, Mayorkas visitó México para hablar sobre migración y combate al COVID. En esta ocasión, la Casa Blanca informó que la visita tiene como propósito dialogar sobre la seguridad de sus ciudadanos, prevenir la delincuencia transfronteriza y la persecución a redes criminales. Ebrard recordó que hace 10 meses el presidente López Obrador le instruyó a abandonar la iniciativa Mérida y toda la cooperación que tenga que ver con desarrollo. En 2008, los entonces presidentes Felipe
Felipe Calderón y George Bush firmaron un acuerdo de colaboración para combatir a grupos del crimen organizado y el narcotráfico a través de la frontera. El proyecto, en el que también participó Centroamérica, comprometía a Estados Unidos a proveer ayuda y asesoría y a México a combatir la corrupción y respetar los derechos humanos. Estados Unidos ha dado aeronaves, equipo para confiscar armas, municiones y droga, y capacitación a funcionarios de prisiones estatales y federales. También asistió al Poder Judicial para consolidar el nuevo sistema de justicia penal. Punto y contrapunto. Lisa, comienzo contigo este bloque. Fin de la iniciativa Mérida. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué balancearías a 13 años de que se creó esta estrategia de seguridad entre México y Estados Unidos? ¿Es una estrategia fallida, como han calificado algunos? Mira, yo creo que la estrategia en sí misma resultó ser muy perjudicial en algunos puntos, aunque hay que reconocer que tenía otros en donde potencialmente se pudo haber hecho más y la oportunidad se desperdició, no solo por, digamos, la corteza de miras, de la falta de miras de las autoridades norteamericanas o el impulso de sus propios intereses de política exterior, sino también por la falta de visión de muchos gobernantes mexicanos y sobre todo pues las presiones electoreras con las que funcionaron varios gobiernos, y ahorita te doy un ejemplo. ¿Qué fue lo que no funcionó? Pues sobre todo lo que no funcionó fue el tema de haber armado a las corporaciones de seguridad mexicanas sin una estrategia, sin objetivos claros y sobre todo con un único dictat, que era el tema del control de drogas, sin entender pues que el fenómeno drogas efectivamente no es un juego de suma cero, solo donde si suprimes la oferta en automático suprimes la demanda. Todo lo contrario, es sumamente complejo, había que trabajarlo desde distintas aristas como el desarrollo rural, había que trabajarlo también desde el tema de salud pública, había que trabajar la propia demanda norteamericana, había que trabajar un montón de cosas que no se hicieron, y donde sí se invirtió muchísimo fue en esta fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico, porque fue así se estableció en el gobierno calderonista. Y se utilizó, digamos, como toda la fuerza del Estado para poder suprimir un problema, pues que nunca se va a suprimir, ¿no? Se tiene que saber gestionar de la mejor manera, orientando todos los esfuerzos a la reducción de los riesgos y daños que suponen las drogas, tanto al momento del consumo como las economías ilícitas que se generan detrás de ellas. Esa parte fracasó de manera estrepitosa. Otro fracaso muy importante es que mucha inteligencia norteamericana se infiltró hasta la cocina, se abrieron muchos, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, muchísimas vías de comunicación bilaterales directas que no pasaban ya por las secretarías federales, no se pasaba por gobernación, no se pasaba por seguridad pública, no se pasaba por la oficina de presidencia, algo que Enrique Peña Nieto pues rechazó y volvió a centralizar la comunicación de la iniciativa Mérida en la figura presidencial, en la oficina presidencial, dejando que, o sea, más bien impidiendo que las agencias norteamericanas trabajaran ya como estando en su casa de manera directa con las dependencias mexicanas. ¿Qué fueron las cosas que a mí me parece que pudieron haberse aprovechado mejor y que eran áreas de oportunidad interesantes, aunque sí hay que reconocer que siempre estuvieron subfundadas en relación a lo que fue el apoyo a la estrategia de guerra? Lo del sistema penal acusatorio, porque también ahí hubo muchísima inversión, pero una inversión que estuvo mal canalizada, porque primero se lograron las alas, los fierros, la tecnología, las herramientas materiales que se necesitaban para los juicios orales, y se dejó al final la capacitación de los operadores, cosa que seguimos pagando hasta la fecha. Y una última, sí había en una disparidad por lo menos como de 1 a 10, pero sí había ciertas cosas que pudieron haber funcionado en materia de drogas en el ámbito de la salud, y ahí quienes las dilapidaron fueron los gobiernos panistas, ¿no? Que por llegar a resultados rápidos antes de que se acabara el sexenio, perdieron la oportunidad, por ejemplo, de hacer una verdadera certificación y capacitación de consejeros en adicciones, sabiendo que en México no hay infraestructura pública para el tratamiento de las adicciones, y prácticamente 9 de cada 10 personas con problemas de dependencia se tratan en los famosos círculos de alcohólicos anónimos o a través justo de consejeros que fueron en sí mismos rehabilitados. Eder, ¿tú qué balancearías, cómo evaluarías la iniciativa Mérida? ¿Coincides con la lectura que da Lisa? En su momento hubo quien opinó que era una iniciativa, una estrategia novedosa en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y que de alguna manera, no sé si Lisa esté de acuerdo en esto, pero que reconoció por primera vez una corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, al menos de que el tráfico de drogas es una materia que compete a las dos naciones y no nada más a México.
¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué Sí, esperar el del tema, diálogo de alto seguridad, del primer diálogo de alto nivel de temas de seguridad? qué bueno que se identificara el tema de la corresponsabilidad. El asunto es cómo se plantaba el gobierno de México frente al de Estados Unidos, con la debilidad institucional que tenía o que representaba Felipe Calderón después de la forma en la que se impuso en la presidencia de la República. El Plan Mérida no fue otra cosa más que la puerta de salida de la guerra supuestamente contra el narcotráfico, y vimos ya las consecuencias. Hemos visto también las consecuencias de haber dotado de armamento de guerra a las instituciones policíacas bajo el mando de García Luna, y la forma en la que fueron corrompiendo todo el proceso de las policías, no solamente federal, sino de muchas policías estatales y municipales. Me parece que quienes defendían en ese momento este Plan Mérida también, no me parece, estoy convencido, me acuerdo perfectamente, quienes defendían este Plan Mérida son quienes también argumentaban a favor de la reforma educativa, de la reforma energética, que es de la que acabamos de hablar, y ahí están al paso del tiempo los fracasos, todas las cosas que prometían con el Plan Mérida, con la reforma energética, con sus reformas estructurales, con sus estrategias de combate a la inseguridad, de desarrollo social, fracasaron. Sí. Y entonces ahora vienen a decirnos que no fracasaron, o vienen a decirnos que no podemos desechar por completo sus posturas. ¿Qué es lo que ha puesto el gobierno de México, el de la Cuarta Transformación, sí, en el centro? La cooperación para el desarrollo. Eso es lo que se está negociando. Y ahora, ¿cuál es el eje central? Justo porque si hay una corresponsabilidad, el eje central que han puesto Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard es sí, el control del tráfico de armas. Eso es, creo, uno de los temas más importantes de este nuevo proceso que se tendrá que establecer, desechando el Plan Mérida. Lisa levantó la mano, déjame escuchar rapidísimo primero a María Clemente y Alfredo. María Clemente, ¿cómo ves el tema tú? ¿Qué balance haces de la iniciativa Mérida? Y bueno, el contexto en el que se creó esta iniciativa, tanto para México como para Estados Unidos, es muy distinto al actual. ¿Qué marco de cooperación podríamos esperar entonces ahora, este nuevo acuerdo que se prevé en el primer diálogo de alto nivel sobre temas de seguridad que se va a realizar en los próximos días? Sí, justo para contextualizar justamente a la audiencia que nos está mirando en este momento, pues la iniciativa Mérida surge justamente en 2008, en el que el Congreso de Estados Unidos destina miles de millones de dólares, ¿no?, para reforzar a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. Pero justamente la iniciativa Mérida nace con un enfoque punitivista en el que la idea central es pensar que el enemigo, es decir, los cárteles y los narcotraficantes están fuera del país, como si no hubiera un tráfico y un consumo y una logística interna dentro de Estados Unidos, y además pues ya no está vigente en el plan de que obvia además de que actualmente muchísimos estados de la Unión Americana han legalizado una de las sustancias principales del consumo, que es la marihuana, y que México va en el mismo sentido, y también no está vigente en el sentido de que esta iniciativa siempre fue con un enfoque de seguridad y no con un enfoque de salud pública, ¿no? Cabe destacar que justamente en el marco de esta iniciativa Mérida fue que nosotros vivimos, ¿no?, las secuelas del operativo Rápido y Furioso, que obviamente todos sabemos que eso no fue benéfico para nuestro país, ¿no? Y también cabe destacar aquí un dato, ¿no?, que de acuerdo a un análisis que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 70% de las armas que fueron ingresadas en nuestro país entre el 2010 y 2020 fueron fabricadas en Estados Unidos. De estas 70%, el 41% provinieron de Texas, el 19% de California y el 15% de Arizona. Por lo tanto, concuerdo con que hay que replantar la estrategia y que pues que no funcionó, no está funcionando, fue fallida, al igual que la estrategia de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Bien. Alfredo, ¿tú qué opinión tienes sobre la iniciativa Mérida y qué esperar o qué piensas que podría suceder en este encuentro de alto nivel sobre temas de seguridad? Ya que andamos nostálgicos, yo también siento nostalgia por las personas que cuando la guerra de Calderón la repudiaban la militarización del país, y ahora muchos de ellos están no más que aplaudiendo, solapando la militarización de este gobierno, y tiene todo que ver. Hoy escribe en El Financiero Ana María Salazar una columna bastante interesante sobre 3 cosas que identifico yo en su columna, que son las que hay que tomar en cuenta para ver qué probable es
acuerdos pueden darse en este diálogo que se va a dar en esta semana, este diálogo de seguridad de alto nivel. Uno, que hace unos días la DEA anunció que incautó 1.8 millones de píldoras mezcladas con fentanilo originarias de México y que arrestó a 800 personas en territorio estadounidense, pero todo con vínculo hacia México. Dos, que el procurador estadounidense Merrick Garland y Hertz Manero, nuestro fiscal general de la República, se reunieron hace una semana supuestamente para seguir con la colaboración en materia de justicia, pero al siguiente día, esto yo no lo tenía en el radar, la DEA, que pues no ha de olvidar lo que pasó con Salvador Cienfuegos, a través de su propia directora, Ann Milgram, exigió a Hertz Manero permitir operaciones conjuntas entre policías y agentes de la DEA, tomar en serio las extradiciones y mejorar la cooperación en materia de inteligencia y pruebas entre ambos países. Un poco, obviamente, apelando a la colaboración que se tenía antes, pero ahí hay algo que está obviamente roto entre el diálogo que se puede estar dando entre el Departamento de Justicia, el procurador, con el fiscal general de la República y la propia DEA, que sabemos no necesariamente van en sintonía ni tienen la misma agenda, y es la DEA, es la que quiere definir este tipo de relaciones, y es obviamente algo preocupante. Sí. Y aquí tenemos que preguntarnos qué demonios hacía Alejandro Gertz Manero en Estados Unidos la semana pasada, porque además, no es como que no se pueda considerar, podamos obviar el hecho de los por lo menos 20 escándalos que le han explotado en estos desastrosos años que ha tenido de gestión, y así lo dice de hecho Ana María en su columna. Seguramente el Gabinete de Seguridad estadounidense y Santiago Nieto, titular de la UIF, tienen perfectamente identificado el talón de Aquiles de Gertz Manero. Con ese andamiaje que hemos construido, que es la última, y con esto cierro, que decía Ana María en su columna, el andamiaje en el que este gobierno ha sentado la seguridad, o la estrategia de seguridad que está concentrada en el ejército, dice, remata Ana María, la iniciativa Mérida para el nuevo acuerdo debería llamarse iniciativa Sedena, porque en manos de eso está. Lisa, tenemos que ir a corte, tenemos 10 segundos, literalmente. Es simple y sencillamente para decir que la noción de responsabilidad compartida en materia de drogas no viene de la iniciativa Mérida, viene desde los años 90 en el seno de Naciones Unidas, cuando se quería negociar una convención para reducir la demanda desde los países consumidores. Bien, pues ahora sí tenemos que hacer una pausa, vamos a ver en qué queda si hay un nuevo acuerdo después de este diálogo de alto nivel sobre temas de seguridad. Pero regresando a Punto y Contrapunto, el director regional del CIDE, Alejandro Madrazo, fue removido de su cargo por expresar su apoyo a las cátedras CONACYT, ese programa que modificó recientemente sus estatutos para requerir que las y los investigadores busquen trabajo para conservar su trabajo. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Anoche, el director regional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el académico Alejandro Madrazo, publicó que fue removido de su cargo por pérdida de confianza. Hace 3 semanas, Madrazo apoyó públicamente en un video posteado en sus redes sociales a quienes participan en el programa de cátedras CONACYT, señalando que son fundamentales y que requieren estabilidad laboral. Madrazo escribió un mensaje a quienes hasta ayer eran sus colaboradores en el CIDE regional de Aguascalientes, señalando que ese video fue la causa de la remoción. Hace unas semanas discutimos aquí que investigadoras e investigadores que forman parte de este programa iniciaron la campaña Busco Trabajo para conservar mi trabajo, para protestar contra cambios hechos al estatuto del personal académico del CONACYT. Los cambios establecieron como criterio de evaluación y permanencia en el programa que sus participantes deben conseguir un empleo remunerado en la institución donde realizan su proyecto de investigación o en cualquier otra. El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones que el CIDE forma cuadros para impulsar investigaciones para el sector privado, financiadas con recursos públicos y que no hacen investigaciones en beneficio de la gente. Bien, Alfredo, ¿qué decir de la destitución, de la remoción de Alejandro Madrazo al frente de la dirección del CIDE regional? ¿Cómo interpretar esta decisión? ¿Qué significa para la comunidad científica en nuestro país y para las condiciones laborales a las que se enfrentan? Pues significa otro episodio de esta persecución que ha emprendido el gobierno de López Obrador en contra del pensamiento crítico, del pensamiento académico, en contra de la academia mexicana, que ya deberíamos de estar en un estado de alerta en lugar de estar volteando a otro lado, porque
Yo debo decir que con Alejandro Madrazo yo tengo una amistad, ciertamente, pero basada en las causas en común que hemos compartido. Por muy pocas personas alguien puede decir o debería atreverse a meter las manos al fuego. Yo por Alejandro Madrazo las meto sin duda. Creo que la calidad del trabajo que ha encabezado, cómo se ha construido este campus de la región centro del CIDE en Aguascalientes está ahí a la vista. Tan solo la semana pasada, en los foros donde presentaron buena parte de su trabajo, este foro digital de Compartir el Centro, se presentó el inventario nacional de lo militarizado, donde el tamaño del problema, de este descontrol del ejército y de las Fuerzas Armadas en general, ya nos pone en unos niveles más escandalosos de los que muchas personas tenemos registrados. 246 tareas civiles. No es ningún secreto que Alejandro Madrazo ha sido uno de los más férreos críticos, y siempre con evidencia. Este estudio es parte de eso, para hacer las críticas y las preocupaciones centrales del proceso de militarización y militarismo que está viviendo el país. Y lo que estamos viendo pues, es esta estrategia estalinista que tiene este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, contra la crítica razonada, contra el pensamiento que no se subordina a ninguna línea ideológica de ningún gobierno. No empezó este sexenio, empezó desde hace mucho tiempo el trabajo y el reconocimiento de lo que estamos viendo ahorita, lo que tendríamos que condenar es que ese argumento tonto de la pérdida de confianza por mostrar solidaridad a su comunidad, a sus compañeros catedráticos del CONACYT que elaboran en el CIDE apelando por su estabilidad laboral, es muy bajo incluso para este gobierno. Veo la respuesta hoy, el pronunciamiento estudiantil que están haciendo prácticamente toda la comunidad estudiantil del CIDE Santa Fe y Región Centro, incluidos varios programas donde hablan de ese cariño, de ese reconocimiento y de esa exigencia a la cual me sumo, de esclarecer este burdo proceso de destitución y emprender un proceso de designación nuevo. Y ojo con esta persona que ha quedado al cargo como director interino del CIDE, porque es un peón de Marilena Álvarez Bulla. María Clemente, efectivamente muchos académicos y académicas han denunciado o han pedido que pare esta, digamos, intimidación contra la comunidad científica del CONACYT. ¿Qué decir de esta decisión? ¿Coincides con Alfredo en que es una persecución a la academia? ¿Cómo lo ves? Pues, ¿cuál academia primero? Porque aquí la discusión va en dos niveles, ¿no? Entre una élite académica que se niega a perder privilegios y entre la creación, ¿no?, de una premisa de crear una academia que tenga como el modo de vida la investigación para servir al Estado y a su patria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en comparación ahora hacemos un escándalo por un investigador que ha sido restituido de su cargo, cuando hay una plantilla de 70% de docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México que cobran por quincena 800 pesos mensuales, ¿no? Y todos estos también tienen maestrías, doctorados y también investigan y generan conocimiento y lo replican entre los estudiantes, ¿no? Entonces aquí esta es la disparidad. Y acabamos de recordar, y viene muy al caso con el punto anterior que estábamos discutiendo, dicho sea de paso, el CIDE fue quien aplaudió la estrategia de Felipe Calderón de la guerra contra el narco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una élite que se niega a perder sus privilegios contra mucha otra base del pueblo que también investiga, que también enseña, que también hace academia e investigación científica fuera de esta élite. Lisa, contrapunto, ¿qué te preocupa de esta decisión, de lo que está ocurriendo en el CIDE? Me preocupa que justamente no se conoce su trabajo y entonces se pueden hacer afirmaciones sin sustento. Justamente la sede centro del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, abrió el primer proyecto de política de drogas de América Latina, en el que justamente se criticaba duramente y se ha criticado desde su fundación hace 10 años las estrategias punitivas que muy bien refería María Clemente en el segmento anterior, que no se enfocaron en la salud pública, que no se enfocaron en el desarrollo de las personas. La sede encabezada por Alejandro, ¿no?, tenía un proyecto muy innovador en el sentido de las agendas que se estaban investigando, todas ellas, además, déjame decirte, creo yo,
muy coincidentes con las necesidades del país, muy coincidentes incluso con las propuestas que originalmente hizo el candidato Andrés Manuel López Obrador. Te voy a mencionar algunas. Temas de soberanía alimentaria, por ejemplo, pensar los sistemas alimenticios nuevamente, volver a salvar la biodiversidad y la riqueza cultural y alimenticia de México. Es una cosa que solo existe en la sede centro del CIDE. Temas de género, ustedes saben que las primeras clínicas de litigio sobre el tema de salud sexual y reproductiva, sobre el tema de aborto hace más de 13 años, sobre el tema de la comunidad LGBTI, que llegaron a los tribunales, se hicieron desde las clínicas que impulsó Alejandro Madrazo dentro del programa por el derecho a la salud y dentro del programa de género del CIDE. Hay una visión muy crítica, sí es cierto, pero también multidisciplinaria, un esfuerzo enorme que se hizo de descentralizar la academia justo para sacarla de Santa Fe y llevarla a los distintos estados de la República. A mí lo que me parece es, uno, creo que hay que conocer ese proyecto, hay que conocer a Alejandro. Alejandro además es uno de los pocos abogados que en su práctica, por ejemplo, logró junto con personajes que hoy son parte de la 4T como David Razú, los temas de matrimonio igualitario en la ciudad, los temas de ley general de control de tabaco, avanzó la salud pública, él litigó la denominada ley Televisa, es decir, no estamos hablando de alguien que ideológicamente no defienda las mismas cosas que en términos de justicia social dice defender la 4T. Y aquí cierro porque creo que no se vale generalizar. Me parece que esta es la acción de un director interino del CIDE que se llama José Romero, que no tiene precedentes porque es la primera vez que en el CIDE se remueve un director a la mitad de su mandato. Sí. Es sumamente preocupante que las razones que se hayan eximido por este señor Romero es que le perdió la confianza porque no piensa igual que él, y me preocuparía que hacia adelante la línea sea centralizar contra el esfuerzo descentralizador del CIDE Región Centro, someter y meter en una visión ortodoxa a la academia, es decir, dejar de esa libertad y esa multidisciplinariedad que estaba ahí, ¿no? Y que lo que me queda claro es que ni se conoce ni se respeta la gobernanza interna del CIDE y todo se está decidiendo de manera unilateral por un señor que además está ahí de paso. Es un director interino y está rompiendo el esfuerzo de 10 años que le costó al erario público, pero a cientos de académicos, investigadores y estudiantes por hacer una sede de excelencia en una entidad de la República que no tenía, como en otras, una universidad de ese tamaño. Eider, reacciones a lo que comentan las compañeras y Alfredo. ¿Qué decir también, pues, de qué implicaciones podría tener este desencuentro o críticas, por lo menos por parte del presidente López Obrador hacia el CIDE, pues para la educación superior pública de nuestro país? El presidente López Obrador siempre ha hecho una crítica que en lo fundamental se basa en plantear la necesidad de que los recursos del Estado se utilicen para investigaciones que le sirvan a la comunidad, a todo el Estado, y en ese sentido la crítica más fuerte que yo he visto de él hacia la forma en la que antes se repartían las becas del CIDE, es que las becas de CONACYT, es que muchas de ellas eran destinadas para la empresa privada, les hacían la chamba de investigación a empresas para que se beneficiaran. No es este el caso. A mí me parece que Madrazo es uno de los académicos más serios que hay en temas de pacificación, aunque evidentemente ahora no coincidimos en el tema de los mecanismos de cómo pacificar al país. Eso no significa que él no esté trabajando por este asunto. En su video, en donde que fue el que presuntamente generó la molestia, él lo que estaba planteando es la necesidad de que para que la academia haga un buen trabajo de investigación necesita certidumbre laboral, y en ese sentido me parece que la forma en la que lo destituyeron es un absoluto error, es una torpeza además, y por supuesto que se tiene que esclarecer el motivo por el cual se da la supuesta pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque si no se presta para cualquier tipo de interpretación, y fíjense, no es poca cosa, hablamos de la reforma energética que impulsa el presidente López Obrador, y la oposición en voz de Alfredo lo que plantean es estos asuntos truculentos
momentos en donde Alito Moreno puede estar amarrado con la Cuarta Transformación. Hablamos de que la 4T plantea que se elimine el Plan Mérida, que a todas luces fue nocivo para la nación, y entonces habla la oposición, en voz de Alfredo, hablan de lo truculento que hay en torno a una relación. Déjame hablar, sí. déjame hablar. En mi voz? No. Eder, concluye, por favor. Alfredo, ahorita te damos la palabra. No vas a poner la voz de Déjame hablar. Mi voz es mi voz. Alfredo, ahorita te damos la palabra. Eder, concluye, por favor, porque también tenemos que hacer una pausa. Esto de estar jugando a la neutralidad, allá ya nadie se los cree. Cuando hablamos de Plan Mérida, entonces también se habla de esta supuesta truculencia, de una relación bilateral que siempre ha habido entre las fiscalías de México y de Estados Unidos. Y en el caso otra vez se lo quieren adjudicar y flaco favor le hacen a Madrazo, metiéndolo en el mismo paquete de la investigación de los académicos corruptos, que hace 2 o 3 semanas sucedió. El tema de Madrazo se tiene que esclarecer. Me parece que no es la forma de despedir a una persona, pero además es un académico muy serio y nadie se lo puede regatear. A ver, Alfredo, por alusiones personales, adelante. Sí, la voz de Alfredo Lecón es la voz de Alfredo Lecón. Así Eder tiene pruebas de que yo hablo por la oposición y como por qué. Los que están coqueteando con la oposición, los que están pasando por buenos los acuerdos que quieren hacer con el PRI, reviviendo a ese monstruo, reviviendo las prácticas como esta que estamos viendo, son ustedes. Si no son capaces de ver que esto forma parte de un ataque sistemático, de una persecución sistemática, que tiene el mismo origen. El dictador de Andrés Manuel López Obrador. Es el CONACYT. Sí, el estalinista. Dile como tú quieras, dile como tú quieras. Estalinismo sí es. Estalinismo sí es lo que está haciendo Álvarez Bulla, que con corrupción le dio a Alejandro Gertz Manero un puesto inmerecido. Bien, pues se terminó el tiempo, así que si quieren podemos retomar el tema, pero tenemos que ir a una pausa para regresar con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de este miércoles. Tras la crisis de 16,000 migrantes que improvisaron un campamento en la ciudad tejana del Río, ha habido varios señalamientos de que esto ha provocado un aumento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Nada menos que el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz, ambos republicanos, han difundido esta paparrucha. Esto a raíz de una encuesta realizada por Kaiser Family Foundation, una organización sin fines de lucro. En septiembre pasado, esta fundación encuestó a 1,519 personas adultas para conocer su percepción sobre los contagios de COVID y las vacunas. El 22% se identificó como simpatizante del Partido Republicano y de ellos poco más de la mitad, el 55%, dijo que migrantes y turistas son la principal causa del alto número de contagios. Es decir, 12% del total de personas encuestadas, un número mínimo, pero que sirvió para que se difundiera la paparrucha, la noticia falsa que culpa a migrantes y a turistas de los contagios de COVID, sin considerar, de hecho, la respuesta de quienes se identifican como demócratas y señalaron que el aumento de contagios se debe a la falta de vacunación. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y principal responsable de la estrategia contra la COVID en ese país, dijo que no hay una relación directa entre migrantes y contagios y que el problema está dentro de Estados Unidos, es decir, quienes se han negado a vacunarse. Así que ya lo sabes, los migrantes y los turistas no son culpables de más contagios del virus. De acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados, luchar contra la discriminación racial y de origen étnico disminuye el rechazo hacia las personas que buscan refugio de la violencia o los desastres. Recuerda que para frenar la pandemia todas y todos podemos contribuir utilizando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y sobre todo también ventilando los espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Alfredo, gracias María Clemente. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.